Bueno, acá estamos con el doctor José Luis, que lo vamos a presentar. José Luis es integrante del equipo de Conatal, que es un centro de ecografías especializada en embarazadas en la ciudad de La Plata. Y bueno, junto con Rosario teníamos ganas de aprovecharte para que nos contaras, porque vos recibís a las mamás con la panza, haciéndoles ecografías desde muy al principio del embarazo, o por lo menos a partir del segundo trimestre. Sí. Entonces nos gustaría que nos contaras qué es lo que ves cuando ves una mamá embarazada, qué son las primeras necesidades, hablando de esto de necesitar, ¿no? Que la embarazada y su familia, su pareja, su entorno, necesita muchas cosas. Por eso también alusivo fue el tema que recién acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que más te llama la atención como médico, como profesional, cuando recibís una embarazada con su marido? Porque generalmente viene acompañadas. O toda la familia. Viene la familia. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para todos. Y sí, viene la familia, viene obviamente el papá, la mamá, a veces acompañan los abuelos o algún hermanito, porque nosotros en el centro tratamos de contener siempre a toda la familia. Si necesita que esté toda la familia va a estar durante esa ecografía. Y las diferencias siempre se centran en, fundamentalmente, si es mamá primeriza, del primer embarazo, claro, o si ya viene con 1 o 2 hijos, con el segundo o tercer parto. Las ansiedades, los miedos y las necesidades son otras, ¿no? Sí, pero no necesariamente son menores, ¿o sí? No son menores, son distintas. Son distintas. Pero ¿qué diferencia notas entre una mamá primeriza cuando ve a su hijo y una mamá que ya tiene otros? Bien, bueno, lo principal en la mamá primeriza es querer saber lo primero, el sexo. ¿Y a quién se parece? Con la diferencia de una mamá que ya, claro, porque lo primero que viene es... ¿Qué tema? ¿Qué sexo es? Identidad sexual y a ver a quién se parece. ¿A quién se parece? Es decir, de alguna manera te estás preguntando ese bebé qué identidad tiene ya desde la panza, ¿no? Desde la panza, claro. Está bueno. Y eso es importante, pero y la mamá que ya tiene algún hijo, o es su segundo hijo, lo primero que quiere ver es que el bebé esté bien. Y luego sí, claro, le interesa el sexo también, porque si tiene un varón, por ahí querían la parejita, siempre está esa discusión familiar. Y bueno, entonces según la semana que tengamos que hacer la ecografía, donde podamos confirmar el sexo, en esa semana seguro que lo principal es saber el sexo. Está bien, como tema principal, pero vos además de eso, cuando ahondás un poquito más en el perfil de esa mamá, de ese papá, porque además yo sé, los conozco cómo trabajan ustedes, y sé que ustedes son muy dedicados con la atención a las mamás, y que sé que se preocupan por las necesidades de estas mamás y las necesidades de sus parejas. Entonces, ¿qué más ves, además de esas ganas de saber de qué sexo es el bebé, o si tiene la nariz de la mamá o del papá? Sí, bueno, fundamentalmente obviamente, como te decía anteriormente, que el bebé esté bien, que todos sus órganos estén bien desarrollados, que crezca bien en la vida intraútero, y también querer enterarse un poco más de cómo se desarrolla ese bebé intraútero, porque a lo mejor tienes cierta información, siendo primeriza la información es poca, entonces vienen con algunos datos que le da su médico, pero con muchas dudas y preguntas que por ahí para nosotros son simples, pero para ellas son por ahí muy importantes: si el bebé traga el líquido amniótico, si el bebé ya tiene los órganos desarrollados, cuánto mide, cuánto pesa, cuánto va a llegar a pesar cuando nazca. Son todas dudas que le genera a la mamá, y ver, obviamente, como te dije, que esté bien el bebé. Entonces vos decís que la preocupación por ahí primera que vos observás es en cuanto a la salud. Es decir, el tema principal es saber si mi bebé está sano adentro de mi panza. Claro, y si se está desarrollando bien. Obviamente siempre vienen derivadas de sus médicos, por lo cual el estudio ecográfico es necesario para complementar otros estudios. Y a su vez también otra de las cosas importantes es determinar bien la edad gestacional, por lo cual a veces la fecha de ultramenstruación no está muy segura, y entonces con la ecografía la corroboran. Esto pasa siempre, sobre todo en las primerizas. Las primerizas, ¿sí? Bien. Así que bueno... Y respecto a esto que vos decías del líquido amniótico, pero eso en embarazos ya avanzados, y siempre es por derivación médica, ¿no? Sí, no, nosotros también atendemos pacientes que vienen a realizarse, nosotros hacemos todo tipo de estudios, desde la ecografía convencional hasta la última ecografía, que es la 4D,
donde se descubrieron otras características importantes, porque antes hablábamos del reflejo de succión, que era importante para que el bebé se alimente, pero también determinamos a través de la 4D que el bebé tiene el gusto y el olfato desarrollado, porque tanto el cordón umbilical como la placenta se le pegan pequeñas partículas de glucosa, que está flotando en ese líquido amniótico, entonces ellos necesitan o sienten, huelen, tienen el gusto desarrollado y van a agarrar ese cordón, tienen movimientos de aprehensión con la mano, todo lo que es motor. No, a ver, explícame bien esto. ¿Cómo descubrieron que el bebé ya tiene desarrollado el gusto y el olfato? El gusto y el olfato sensitivamente se desarrolla a partir de la semana 14 a 16, pero no se sabía en teoría, pero no se veía en la práctica. En la práctica, en la ecografía convencional, se veía el reflejo de succión, que muchas veces succiona. El famoso dedo en la boca, la foto del dedo en la boca. Sí. Entonces eso significa que el bebé va a chupar la teta, la mamadera, con lo que se vaya a alimentar, porque está desarrollada la succión que produce la bajada de una hormona en la mamá que le produce la bajada de la leche. ¿Sí? Bien. Eso era reflejo de succión. Pero a su vez, incorporando la tecnología, se descubrió que no solo se chupa el dedo, sino también que toma el cordón umbilical y se lo lleva a la boca. Sí. Por lo cual, como se descubrió que había pequeñas partículas de glucosa pegadas en la pared, tanto del cordón como en la placenta, ellos se adosan a la placenta, la chupan, vemos el movimiento de la lengua, y entonces chupan tanto el cordón como la placenta. Al chuparlo descubrimos, uniendo la parte de la ecografía convencional con la 4D, que tienen el gusto y el olfato desarrollado. ¿Y eso qué produce en la mamá? Cuando vos le contás, mira, se está chupando el cordón umbilical y le contás esto que nos estás contando a nosotros, sí. ¿Qué emoción, qué sensación le produce a la mamá o al papá cuando sabe que su hijo dentro de la panza ya tiene desarrollado el gusto y el olfato? La primero es asombro. Primero, no lo pueden creer. Segundo, ¿por qué lo hace? Son las preguntas, si eso es rico, si eso es feo. Bueno, en el líquido amniótico hay sustancias dulces, sustancias amargas, que depende de la alimentación de la madre también. Así que, como puede poner gestos de placer, como decimos nosotros, también hay gestos de displacer. Cuando no le gusta. Cuando hay algo que no le gusta. Así ¿no? que madres coman sano, rico y dulce. Claro, para que les eso guste. Es importante. Así que bueno. Porque en realidad, viste que había todo un mito respecto a que cuando comes algo dulce el bebé se mueve porque está contento. Sí, bueno, es un poco de mito y un poco, bueno, el doctor ahora lo va a explicar. Tiene su explicación fisiológica, más allá de que, bueno, que también es un mito de la abuela. Claro. Como tantos mitos de la abuela, que algunos son absolutamente ciertos. Exacto. La abuela ya sabía. La abuela ya sabía. Sí, las abuelas somos muy sabias. Y no había ecografía en ese tiempo. ¿Ves tanta investigación? Claro, exactamente. Contá un poquito de eso. Referido a las sustancias dulces, y obviamente se produce una mayor vascularización a través de la placenta al bebé, por lo cual la sangre circula con mayor rapidez, y a su vez esto al llegar a cierto estímulo, pero el estímulo llega por otras vías también. Llega por la vía de la placenta a través del cordón umbilical y llega también por la composición del líquido amniótico que se une lo que es la glucosa, proteínas que contiene el propio líquido, ¿no? Y entonces por eso sabemos que el gusto y el olfato van de la mano, junto al reflejo de succión. ¿A partir de qué semana de gestación recomendás la 4D? Nosotros la recomendamos a partir de la semana 18 hasta la 33 por una necesidad de que exista líquido amniótico para todo tipo de ecografías. Es fundamental la cantidad de líquido, porque el ultrasonido genera una imagen en espejo, o sea, la imagen va y necesita volver, y para eso necesitamos como espejo ese líquido amniótico. La realizamos a partir de la 18 en adelante, porque ahí podemos confirmar el sexo, no solo en la ecografía convencional, sino también en la otro tipo, en la 4D. Y una cosa es otra de las cosas que hablábamos hoy, ¿no? Que cuando ve que viene el sexo lo quieren ver, y cuando vienen con la idea de que la abuela, como hablando de las abuelas, le había dicho que es nena, y vos en el primer movimiento decís que es varón, hasta que no lo ven, no lo creen, y ya tienen el nombre de nena, y nunca pensaron el nombre de varón. Entonces, es decir, que creían en lo que decía la abuela, de la forma de la panza. Por la forma de la panza, que es nena. Dale, termina ahí. No, y bueno, entonces cuando yo le digo que es varón, hasta que ellos no lo ven a través, por ejemplo, de la 4D, donde se ve el sexo por afuera, por decirlo así, de forma externa, donde se ven las bolsitas testiculares y el pilín, por decirlo así, ahí sí se toma la imagen y bueno, ahí se tranquilizan y ya empiezan a pensar en qué nombre le ponemos ahora que es varón.
a la nena, Está bien. o a la nena con manija, Está bien. como dice. La nena Es, con manija, a está ver, bueno. lo de la panza redonda, porque dicen que con panza redonda es varón, ¿no? Sí, Y o, que- o puntiaguda, muy localizada Claro, y focalizada y la hacia otra medio adelante. deforme es la de la nena, porque ya nos estigmatizan desde la panza. Puede ser, ¿eh? No está mal ¿Qué? A el ver. punto de vista de Rosario. Yo diariamente. en esa discusión no entraría, porque Yo tengo, mira, mi papá tiene una teoría y te hace mirar la mano, te dice, tenés la mano sucia. Creo que si mirás para arriba la mano es varón y si mirás para abajo la mano es nena. Y no se equivoca nunca, che. bueno, hay que Y es hay que- abuelo, no es abuela. Y ¿Viste? bisabuelo. Y capaz que el abuelo, es ahora. bisabuelo. Lo de la panza es un mito, obviamente, pero como en todo, así juegas un número de la quiniela y lo pegás. Claro, la por pegás. ahí la pegás también. Por ahí la pegas. José, te hago esta pregunta. A ver, un poco más allá de lo que vos ves en la imagen, ¿no? Sí. Vos interpretando como profesional que estás Sí. acostumbrado a tratar permanentemente con embarazadas y sus parejas y sus familias. ¿Por qué es tan importante saber el sexo? A ver, Sí. te la extiendo un poco más. El sexo es parte de una identidad, es verdad, pero también hay otras cosas que son muy importantes en la identidad de una persona y que por ahí no se ven en una ecografía, o sí, porque yo sé que ustedes tienen estudios que ven que hay manifestaciones de que el bebé tiene un sistema nervioso activo, sano. Me gustaría que te explayaras un poquitito Sí, obviamente siempre por ahí yo siempre digo, hago ese chiste, ¿no? Digo, no importa si el hígado está funcionando, lo importante es que se vea bien el pilín o el sexo Es que muy tiene. bueno eso. Le digo a la mamá siempre, viste papá, le digo, lo importante es que sea varón o que sea nena, pero nunca me preguntó cómo está funcionando el aparato digestivo. Entonces, en ese chiste, bueno, yo ahí explico cómo funciona el aparato digestivo y, bueno, el aparato urinario y los demás sistemas, ¿no? Que cómo están desarrollados. Pero sí, yo creo que es algo cultural también, ¿no? Impuesto en la sociedad, de que la identidad obviamente se basa en el sexo, pero también se basa en otras cosas. En otras cosas más. Muchas más, como Porque el es un carácter. tema que por ahí se puede llegar a profundizar, por ahí no es en esta entrevista, en este Sí. momento, pero es un tema como para profundizarlo como seres humanos, ¿no? Como personas Sí. adultas, saber qué estamos poniendo en una genitalidad, en definitiva, porque vos lo que ves es un genital. Exacto. No vemos ves el carácter ni el exactamente, temperamento, ¿no? exactamente. Que son dos cosas por ahí Qué distintas. importante es o el hijo varón o la hija mujer Sí. y demás cuestiones, y por ahí, o verdaderamente a quién se parece. Esa cosa de pertenencia, ¿el hijo me pertenece o no me pertenece? Claro. O el hijo me representa a mí o me hace traspasar como mi propia vida y ahí está. Claro. Soy un pedazo de... Como una proyección Como una de la proyección. propia vida, sí. Sí, eso va a dar para otro programa especialmente. Sí, eso cuando hablamos de carácter y temperamento, uno es genético, uno viene con el ADN del bebé y el otro se aprende, ¿no? Está bien. Y eso por eso es importante, obviamente. Y los vos primeros años. tenés por ahí con estas parejas a veces situaciones conflictivas o situaciones de que vos tenés que hacer un costado porque hay una interna ahí entre la propia familia, entre la cuestión del sexo y la cuestión de lo que se esperaba. Si algunos reaccionan, la mayoría de las parejas calculo que reaccionan con felicidad cuando ven a su bebé, Sí. pero por ahí debes tener algunas parejas que tienen un momento de tensión. Y sí, sobre todo pasa con las mamás que ya tienen 1 o 2 embarazos, que por ejemplo vienen con 2 nenas y le dijeron por ahí en alguna ecografía que era varón, vienen con la idea que es varón, yo certifico que es otra nena, y bueno, ahí se genera todo un conflicto en toda ya la familia, las hermanitas que estaban esperando a la otra nena, en el papá que venía el varón de una vez, y bueno, no sé, a veces terminarán en separación, eso no, hasta ahí no No llegamos. sabemos. Pero José, bueno. te hago una pregunta. Acá tenemos Sí. una oyente de Berizo que dice que recién se engancha y quiere que vuelvas a repetir. ¿Desde qué mes se puede saber el sexo del bebé? Mira, si el sexo está completamente desarrollado siendo varón, lo sabemos a partir de la semana 16 en adelante. Bien. ¿Sí? Si es nena, porque embriológicamente nosotros, aunque nos quejamos Somos un poco todas de las nenas. mujeres, embriológicamente siempre Somos todas somos nenas. A todas ver, nenas. aclárame eso. Exactamente, embriológicamente el desarrollo embrionario siempre somos nena hasta que se desarrollan los genitales externos, por decirlo así, fácil, Sí, hay hasta, sí. y donde van a formarse las bolsitas testiculares y posteriormente la bajada de los testículos.
Si es varón, eso en la semana 16 ya lo podemos certificar. Si es a las 16, 17 semanas, sigue siendo nena, hay un porcentaje entre el 3 y el 5% que debemos esperar a la semana 21 para completarlo. Porque en el 97% de los casos, en la semana 17, 18, si es nena, se mantiene siendo nena. Pero hay un 3 a un 5% que las bolsitas testiculares bajan tarde, entonces podemos decir que es nena, y en la semana 21, 22 resulta que es varón. Ahí está el típico caso que pensaron todo el embarazo que era nena y cuando nació Marcos. Claro. No nuestro operador, se ríe del otro lado. ¿Qué? Perdón Marcos, no te saludamos hoy, Eugenia Serrano, nuestra productora tampoco. Tarde pero seguro. Ahí está Marcos riéndose. No, pero eso... Y puede pasar, sobre todo cuando por ahí la imagen no es muy buena y pueden confundir. También el cordón umbilical entre las piernitas puede hacer confundir, como que hay un pilín y no hay nada. Y eso también tiene mucho en juego para el ecografista, la ansiedad de los padres, que también presionan sobre el sexo que estamos esperando el varón, y por ahí en un abrir y cerrar de ojos, un poco presionado por los padres, da el sexo rápidamente, se apura y comete un error que, bueno, después lo tiene que corregir. Está bien. Y respecto de los movimientos que vos observás tanto en la 4D como en la 2D, yo quería aclarar un poquito, vos corregime, un ecografista con un buen aparato puede hacer una ecografía en 2 dimensiones, muy precisa y muy importante, exacta, y después pasar a un plano de 3 dimensiones, que es la famosa 4D, sería el cuarto plano sería el movimiento, ¿no es cierto? Movimiento, exactamente. Bueno, hacer ese pasaje a la 3D es lo que están todos los papás esperando, porque es donde se ve la forma, la carita. Sí, el desarrollo externo, por decirlo. Sí. Pero por ahí la ecografía en 2D también se ven cosas, además de toda la parte orgánica, la parte de Doppler, la parte cardíaca, bueno, todas aquellas partes del estudio ecográfico que a vos te dan la seguridad de que tu bebé está bárbaro, pero además de eso, vos durante la ecografía vos ves movimientos del bebé que se pueden interpretar. Pueden hablar de un bebé que está bien o un bebé que tiene algún problemita. Quería que por ahí te explayaras un poco. Normalmente, en términos generales, todo bebé que se mueve es un bebé sano. Bien. Un bebé que se queda un poco quieto es obviamente que algo le está pasando, salvo que esté dormido o haya recibido poca glucosa. Es un bebé que no está cómodo, está dentro de un ambiente incómodo por algún motivo. Eso, bueno, obviamente nunca hay que dejar solo para la ecografía el control, sino el control rutinario con el médico de cabecera. ¿Sí? Que es el que va a seguir día a día ese embarazo. Nosotros le damos el aporte de la tecnología para acompañar ese embarazo y para acompañar a la mamá en todo su embarazo, pero tiene que haber una contención de todos los demás especialistas que trabajan sobre esa mamá, sobre ese embarazo. En cuanto a los movimientos, siempre hay movimientos que tienen que ser determinados según el trimestre. En resumen, en el primer trimestre son todos movimientos generales, el bebé mueve todas las partes del cuerpo, manos, piernas, cabeza. Sobre el segundo trimestre hay movimientos particulares que ya son característicos de cada bebé, a lo que le sumamos la retroflexión de la cabeza, o sea, el inclinamiento de la cabecita hacia atrás. Bien. Eso es otro índice de normalidad. Y sobre el segundo y tercer trimestre ya adquieren movimientos que nosotros le ponemos actitudes personales, que para nosotros, por estudios que hemos realizado, las mantienen hasta los 2 años de vida. Bien. Por decirle una maña. Ejemplo, la mano atrás del cuello. Y lo moves al bebé y tal vez quiere verle la carita, ver sus labios, todo lo que se determina a través de la 4D en cuanto al rostro facial. No lo podemos observar porque siempre tiene la mano en la cara y se van a la casa diciendo, pero este chico siempre tiene la mano en la cara. Bueno, esa actitud pasada las 28 semanas se manifiesta como una aptitud, no como una característica. ¿Y vos qué decís? ¿Que los bebés nacen y después cuando duermen con la mano en la cara? Duermen con la mano, cuando le vas a poner una ropita hace el mismo gesto. Son gestos que ya lo tienen adoptados intraútero. ¿Por qué? Porque los bebés tienen memoria desarrollada, ya intraútero a corto plazo. ¿Sí? Obviamente después que nacen aprenden otras cosas, tal vez peores o mejores, y ya se olvidan de las
de lo que es la vida Esto me intraútero. encantó. Bueno, José, ya ahora contanos bien tu centro, dónde pueden ir todas las mamás que quieran, dónde queda y algún teléfono, y ya vas a estar invitado la próxima vez para que nos cuentes. Me interesa mucho esto de los estudios que ustedes están haciendo y las cosas que van descubriendo que pueden ayudar a la vida saludable del bebé, ¿no? Y a la, y a la ciencia. Para redondear, en el mundo ya el estudio de ecográfico se hace con la ecografía convencional, que es la 2D, y se complementa con la 4D. Por eso los equipos nuevos ya vienen muy bien preparados para que el estudio sea a la par. Nosotros no hacemos una cosa si no hacemos la otra, y no hacemos una si no hacemos la otra, siempre obviamente mediante el pedido primero médico, mediante el asesoramiento nuestro en todo caso, que se acerquen al centro, ¿sí? Bueno, tengo muchísimas preguntas que ahora me surgen, pero bueno, ya está... Igual lo vamos a volver a invitar a José en un próximo programa. Sí, es muy interesante, una visión que además de a nosotras dos que nos interesa, pero también le va a interesar a todas las mamás y a las futuras mamás, ¿no? A las mujeres que están recién empezando a pensar que quieren quedar embarazadas y que quieren tener un bebé. Creo que esto de poder ver al bebé adentro de la panza es importantísimo, es interesante. Porque ya está Gladys Roscioli, que es nuestra próxima invitada con nosotros, pero antes de que se vaya José, acá hay una mamá de Laura de Citibel que quiere que pregunta si antes de que te vayas, si tiene que comer algo dulce antes de ir al ecógrafo para que se mueva. Tiene ganas de comer un chocolate antes y quiere que el doctor le diga podés comer el chocolate. Es otro mito, me parece, ¿no? Es otro mito. Bueno, igual nosotros recomendamos para los estudios que hacemos nosotros, donde incluimos la 4D, 1 hora mínima de ayuno, porque si el bebé está en una buena posición, podemos determinar distintas características que tiene el bebé. Así que con 1 hora estaría bien. Si en ese caso el bebé estuviera en una posición incómoda, sí la mandamos a comer algo dulce y continuamos el estudio. Pero con 1 hora de ayuno estaría bien. Bueno, bien. Muy importante. Muchas gracias, José. Te esperamos en otra oportunidad. Vamos a decir que entonces José es parte del equipo de Conatal junto con Silvio, que es otro amigo, que están en la calle 51, 3 y 4. Número 420. Número 420. Y da un teléfono, José. Sí, el teléfono es 423-5657, de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 12 estamos para... De todas maneras, si quieren datos sobre el centro, nos pueden escribir al Facebook del programa y nosotros les pasamos los datos sin ningún tipo de inconvenientes. No hay problema. Te agradecemos muchísimo y te esperamos un próximo programa. Vuelvo. Bueno, bárbaro, José.